Cum mica salis, el sabor de las palabras. Don Bosco y la Revolución Industrial. Cualquiera que conozca un poco sobre nuestro Don Bosco sabe que vivió en una sociedad en transformación. Vamos a dedicar este episodio para analizar la sociedad en la que vivió, pues cuanto más se conoce el mundo donde se sitúa un personaje histórico, tanto mejor se entiende su obra y su pensamiento. Don Bosco fue contemporáneo de lo que llamamos Revolución Industrial. No olvidemos que fue en 1804 cuando se construyó la primera locomotora de vapor, aunque fue más tarde cuando se popularizó el modelo de Stephenson, la Rocket, en 1829. Marx publicó el Manifiesto Comunista en 1848. En esa época Don Bosco estaba comenzando su trabajo en la Casa Pinardi, que había adquirido un par de años antes. Dicho esto, Don Bosco conoció en la ciudad de Turín lo que llamamos hoy la Revolución Industrial, solamente en parte. Turín no tenía grandes fábricas en aquella época. Es cierto que había algunas manufacturas, una refinería de azúcar, un molino textil, una fábrica de armas, había también talleres de curtido de pieles y también alguna factoría donde se trabajaba la madera. Como detalle destacamos que una buena parte de estas fábricas se situaba junto al río Dora, pues utilizaba la fuerza hidráulica para mover las máquinas. Este conjunto de factorías eran más bien empresas familiares y nada tenían que ver con los complejos industriales de Inglaterra, Alemania o Francia en esa misma época. No había un movimiento obrero organizado, aunque había sí, eso sí, una población obrera para hacer frente a la demanda laboral de estos talleres. ¿Y por qué había tantos niños y jóvenes por las calles de Turín? Una de las razones hay que buscarla en la fuerte inmigración del campo a la ciudad, debido a la concentración de propiedades en el campo. Muchas pequeñas propiedades familiares fueron a parar a manos de terratenientes y los campesinos se vieron obligados a trabajar para los primeros. Con esto se da ya un proceso que tiene lugar en las sociedades rurales. Y la razón es muy simple. La vida de los campesinos está supeditada a las cosechas, y estas al clima, a las plagas, fenómenos naturales, y ya se sabe que estos no son previsibles. Cuando sobrevienen años de malas cosechas, los campesinos piden préstamos o ceden sus tierras para pagar deudas, y este proceso siempre tiene lugar en el sentido de acrecentar la acumulación de tierras. Es el mismo proceso que se dio en el pueblo de Israel, ante lo cual la Biblia establece unas medidas preventivas como el año sabático y el año jubilar, precisamente para evitar que existiera esa disparidad, esa acumulación de bienes y esa desigualdad. Pero volvamos al siglo XIX. Un periodista de la época, Umberto Levra, describe así la vida de los campesinos en la zona del Piamonte. Según se va por el campo, en las zonas alejadas de los centros de población, uno se queda asombrado ante el aspecto de los campesinos. En esas zonas todos hombres, mujeres y niños están delgados, con escorbuto, parecen cansados, exhaustos por el hambre y por el exceso de trabajo. Estas duras condiciones motivaron la emigración a la ciudad, pero allí tampoco se les fue mejor, porque se hacinaban en viviendas miserables, donde se amontonaban varias familias con condiciones higiénicas deplorables. No es de extrañar que en esa época se desataran varias epidemias de cólera, provocadas por el hacinamiento, la falta de agua corriente y la falta de un alcantarillado eficaz. La epidemia de 1835 empezó en el barrio del Mosquino. Se dice que el hedor era tal que las ventanas del Palacio Real que daban a estos barrios permanecían siempre cerradas. En Turín, esta población marginal se concentró en los barrios del Mosquino, Borgo Dora y Valdocco, al norte y noreste de la ciudad. El barrio de Valdocco se edificó un poco más tarde. Allí situamos algunas anécdotas relacionadas con locales sórdidos frecuentados por los obreros
con los que don Bosco tuvo que lidiar. La vida era una lucha, nada fácil. Los salarios que se pagaban en las fábricas eran miserables. Según este autor citado Lebra, un obrero ganaba unos 60 céntimos de lira al día, lo cual le daba únicamente dinero para comprar comida para él, un solo día. No es de extrañar que toda la familia tuviera que trabajar para malvivir. Por esta razón, los niños pasaban todo el día fuera de casa, donde no podían ser alimentados y vivían de lo que podían atrapar por las calles. Muchos jóvenes se escapaban de casa a causa de la extrema pobreza, el abandono, la miseria, el abuso y la falta de atención. A veces eran expulsados por sus propios padres. Vamos ahora a poner el foco sobre estos protagonistas que atrajeron la atención de don Bosco, los niños y los jóvenes que vivían en las calles de la ciudad. Según datos de la época, en 1844 en el Piamonte trabajaban 7.184 niños menores de 10 años. El conde Cavour, más tarde primer ministro, con quien don Bosco tuvo mucha relación, por cierto, decía al respecto: Tal vez hemos intentado, por conveniencia, ignorar el hecho de que en nuestras fábricas el horario laboral de las mujeres y muchachos es el doble de lo que es en Inglaterra. En el Piamonte, en aquella época, ascendía hasta las 16 horas. En Inglaterra, gracias a la lucha obrera, las condiciones fueron mejorando y se prohibió el trabajo infantil a partir de 1833 y se disminuyó el horario de los mayores de 9 años. Pero cuando decimos que se prohibió el trabajo infantil, decimos que se prohibió el trabajo de aquellos menores de 9 años, porque los mayores de 9 años, de 9 a 13 años, sí que podían trabajar. Tampoco es que estuvieran en el paraíso. El capitalismo siempre ha sido implacable con los que no tienen poder, antes y ahora. El motivo de tanto empleo infantil y juvenil era la ley del beneficio, la maximización de los beneficios. A estos niños se les pagaba la mitad que a un adulto o menos, y con las máquinas no había mucha diferencia entre lo que podía desarrollar un niño y un hombre. Es fácil imaginar que en este contexto abundaban las enfermedades profesionales, resultado de productos químicos que utilizaban, por ejemplo, en los curtidos o accidentes causados por las máquinas. El índice de mortalidad, según un autor de la época, Carlo Di Roreto, era de un 12%. En este contexto surgieron en Turín, por parte de la Iglesia Católica, diferentes iniciativas encaminadas a paliar la situación. Cotolengo impulsó la creación de hospitales y residencias para enfermos y discapacitados, y además del oratorio de don Bosco, surgieron diferentes instituciones educativas dirigidas a estos muchachos. Si hablamos de delincuencia juvenil, según los informes policiales de la época, la mayor parte de los delitos eran contra la propiedad, raramente eran agresiones físicas. Las estructuras penitenciarias eran unos edificios mal iluminados, superpoblados, malolientes, donde se hacinaban los jóvenes. En 1845 se construyó una prisión llamada La Generala, que debe sonar mucho a los conocedores de la vida de don Bosco, pero eso no lo vamos a contar ahora. Ese fue el campo de trabajo donde don Bosco realizó su labor. Estos niños, jóvenes, adolescentes, que vivían sobre todo en la calle. Si hemos hablado de los jóvenes que poblaban las calles de Turín, digamos también una palabra sobre el clero de estos años. Según Lenti, en su obra monumental sobre don Bosco, que he añadido en la descripción, en la que me he inspirado para elaborar este episodio, eran demasiado numerosos, poco bien escogidos, bastante mal formados y empleados no siempre bien. Obispos hubo que llegaron a expulsar a todos los seminaristas del seminario, para que nos demos una idea de cómo estaban las cosas. Al final del siglo XVIII había en Turín un sacerdote para cada 70 habitantes.
En el año 1861, la proporción era 1 por cada 335. Turín era la ciudad del Piamonte donde los sacerdotes eran los más numerosos. Según el censo llevado a cabo por el obispo de Turín en 1833, había en esa diócesis 1.551 sacerdotes para 460.000 habitantes, es decir, 1 por 270 habitantes. Pero en las zonas rurales la proporción era mucho menor. En algunos lugares de los Alpes había un sacerdote por cada 2.500 habitantes. El año en que don Bosco fue ordenado sacerdote, había en Turín 800 sacerdotes para una población de 160.000 habitantes. Ese año fueron ordenados 47 curas en esa diócesis, casi nada. Algunos estaban entregados a su ministerio pastoral, pero otros se dedicaban a otras actividades, ya que no todos podían ser empleados en las parroquias debido a su excesivo número. Muchos se dedicaban a la educación, eran preceptores de niños de familias ricas. Uno entiende así mucho mejor la frase aquella de mamá Margarita el día en que don Bosco recibió la ordenación sacerdotal. Si llegas a ser rico, no pondré los pies en tu casa. Afortunadamente, don Bosco no tuvo esa tentación y se dedicó toda su vida a los niños y jóvenes que realmente necesitaban a alguien que les dedicara la vida. Espero que estos datos sociológicos nos permitan situar mejor la figura de don Bosco, en una época como la nuestra, con muchos desafíos y siempre con una enorme necesidad de educadores que sepan entregar su vida al servicio de los más jóvenes. Has escuchado Cum Mica Salis, un podcast de Miguel Gambín, disponible en salesianos.info y en las principales plataformas.